Buenas tardes desde España, buenos días a todos los participantes que nos siguen desde Latinoamérica. Mi nombre es Paula Blázquez, bienvenidos y bienvenidas a este webinar Prevención del estrés para aumentar la productividad. La dinámica del webinar será diferente a la habitual. Presentaré a nuestra primera conferencista, Cristina García, que mostrará toda la temática. Seguidamente presentaré a nuestro segundo conferencista de hoy, Ralph Delen. Si surgiera alguna pregunta, pueden dejarla escrita en el chat y al finalizar todo el temario, tanto Cristina como Ralph responderán las preguntas, ya que podrían resolverse a lo largo de la presentación. Y finalmente cerraré el acto destacando los comentarios más importantes mencionados. Nuestra primera conferencista de hoy es Cristina García, psicóloga de la Universidad de Barcelona. Lleva 30 años de experiencia en dirección de proyectos de gestión de talento humano. Es especialista en programas de habilidades directivas, competencias, neuroliderazgo, proyectos de empresa saludable y seguridad vial. Es profesora colaboradora de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta además con 20 años de experiencia como gerente consultora y partner estratégico en proyectos de desarrollo de empresas multinacionales en España, Portugal y Colombia. Así que Cristina nos va a presentar la primera parte de este webinar, Prevención del estrés para aumentar la productividad, con una visión más global. Así que sin más dilación, os dejo con Cristina. Muchas gracias, Paula, por... El micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, Paula, por tu excelente presentación. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros y estar al otro lado de la pantalla. Gracias también a todas las personas de Latinoamérica. Buenos días España y todas las nacionalidades que nos están escuchando. Gracias a estas nuevas tecnologías que estamos teniendo últimamente a fuerzas mayores, pues tenemos la ventaja de poder llegar a todo el mundo desde casa, ¿no? Bueno, hoy quiero presentaros un tema muy importante que es, como titula, la prevención del estrés para aumentar la productividad. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que empoderar al individuo para que él, a través de su autogestión, pueda controlar y nivelar los niveles de estrés en ocasiones o en situaciones de cambio. Quiero aquí enseñarles la curva del cambio. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio, el ser humano se enfrenta a un cambio en dos situaciones. En una situación de desesperación o en una situación de inspiración. Cuando yo estoy inspirado, tengo un objetivo y el cambio es relativamente fácil. Es decir, pasamos por la curva de forma muy rápida, porque es algo que nosotros buscamos, es algo que vamos a encontrar. En este caso, desde la aparición del COVID-19, ha dado lugar a una situación de cambio no deseado, de cambio desesperado en muchas ocasiones. Y esto ha dado resultado a que muchas personas les surja miedo, tristeza, ansiedad. ¿Qué nos está pasando delante de una situación que no deseamos? Bueno, hay personas que, dependiendo de su cultura y de sus recursos personales, pues han hecho esta curva del cambio muy rápido. Y hay personas que, dependiendo de sus recursos, de sus hábitos, de sus culturas, de sus costumbres, de su manera de ser por un aprendizaje, dependiendo de la familia, de la cultura, de dónde han estado viviendo, pues este cambio tan desesperado o tan impactante les ha hecho quedarse bloqueados en alguna de estas fases. Lo más peligroso de este proceso es esta gráfica que les voy a enseñar. Nosotros hemos elaborado una gráfica emocional de cómo las personas han afrontado el cambio desde el que apareció el coronavirus. Es decir, nosotros en el mes de enero empezamos a escuchar algo que pasaba en China, ¿no? En algún sitio donde pues quizá pensábamos que estaba muy lejos y que no podía llegar, ¿no? Al principio, como hemos visto en las fases del cambio, bueno, voy a ir un momentito atrás para comentarla rápido. Como vemos en la curva del cambio, tenemos en un principio la negación. Es decir, cuando yo tengo un cambio desesperado, sea la muerte de un familiar, sea el despido de una empresa,
sea, en este caso, el COVID-19. Es decir, una situación en la que todo el mundo entero nos hemos encontrado y hemos partido todos del punto cero. Es decir, estamos todos en el punto de confinamiento. No podemos hacer nada. Hay personas que en un proceso de 15 días han conseguido pasar esta curva del cambio. ¿Qué significa? Que hay personas que han conseguido estar en la negación, o sea, no puede ser, no nos puede estar pasando esto, no podemos estar encerrados en casa. Luego han pasado por el proceso de rabia, ¿por qué nos está pasando esto? Por el proceso de miedo, ostras, me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo va a soportar la economía de mi empresa o a nivel mundial o a nivel personal esta crisis tan grave? Luego llega el momento de que ya no podemos hacer nada, llega el momento de que tenemos que aceptar, porque no podemos estar, tenemos de reaccionar. Y luego, cuando el ser humano acepta la situación que está viviendo, es la única manera para poder arrancar y poderse generar nuevos hábitos y nuevas oportunidades. Vamos a ver con todos estos pasos qué ha pasado. En esta gráfica emocional podemos ver que en enero, bueno, aquí empezamos en febrero, la situación, la primera fase de negación era muy alta. Las personas no se creían lo que estaba pasando. Y había un poquito de miedo, pero tampoco mucho, porque de momento no nos estaba afectando. Se moría gente muy lejos de aquí. Luego, ¿qué pasó? Bueno, pues en el mes de marzo, la negación para algunos ya empezó a bajar y subió el miedo. Empezaron los ERTES, empezaron el confinamiento, empezó una serie de cosas que el miedo hizo que subiera. Algunas personas ya empezaron a aceptar e incluso, como vemos aquí, a generar nuevas oportunidades, haciendo productos nuevos, empezando a hacer formaciones online, empezaron a cambiar. Hemos visto que abril, mayo, junio, todos los factores y todas las variables van cambiando, pero hay una variable que no cambia, que es el miedo a la incertidumbre. El miedo a no saber qué va a pasar. Venimos de una generación donde nuestros padres y nuestros abuelos trabajaban en puestos de trabajo que han estado 30 años en la misma empresa. Ahora ya en nuestra generación empezaba a haber un cambio, es decir, ya no esperamos que una empresa esté pues 30 años con la misma persona en el mismo puesto de trabajo. Porque, bueno, justamente Carlos Escario, he estado yo viendo una conferencia que ha dado y voy a dar un pequeño dato que él habla de que en 1900 las empresas que se iniciaban en el 1900 duraban 75 años, es una estadística. Empresas que se empezaban en el 2000 ya duraban solo 15 años sin cambios. Pero es que las empresas que han empezado en el 2015, estamos hablando de 7 años y medio, que se han de readaptar o mueren. Este dato es muy importante porque nos estamos encontrando de que hemos de jugar con la incertidumbre, hemos de bailar con la incertidumbre. Y aquí tenemos en el mes de agosto que todo va bajando, pero si nosotros queremos conseguir el objetivo de esta gráfica, que es llegar a diciembre a un nivel de miedo bajo, hemos de actuar. Vemos que 5 de cada 10 causas de discapacidad, estas son unas estadísticas publicadas, 5 de cada 10 causas de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben a causas psíquicas o psiquiátricas. 1 de cada 4 personas padecerá uno o más de estos trastornos a lo largo de su vida. Según un reciente estudio de la OMS, los trastornos por depresión y ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón anuales en la pérdida de la productividad. Y por cada euro invertido en el tratamiento de los trastornos mentales frecuentes se obtiene un rendimiento de 4 euros en la mejora de la salud y la productividad. Creo que vale la pena que nos empecemos a replantear que hasta ahora la consultoría estratégica es brillante, era brillante y lo será. Pero además de la consultoría estratégica que trata solamente procesos, hemos de cuidar a las personas y ver qué les está pasando. Los riesgos psicosociales. Fijaros aquí esta cita que he puesto de Bob Chapman. El 74% de las dolencias crónicas son por estrés. 1.200.000 personas mueren cada año debido a enfermedades crónicas en Estados Unidos. Es decir,
el estrés no es un juego. El estrés no es algo normal. El estrés es algo que hay que cuidar, que hay que tratar. Y nosotros, ahora os voy a dejar con Ralph para que entre un poquito más en detalle con lo que es realmente el estrés y qué podemos hacer con él y qué supone el estrés ante nuestra mente, ante nuestro cuerpo y ante nuestra emoción. Pero sí decirles que al final de la exposición de Ralph les voy a presentar unos programas integrales porque el estrés es algo que no se puede tratar con una acción únicamente. Hemos de hacer un cambio de hábito para que las personas aprendan a gestionar el estrés. Y eso no se consigue con una sesión o con una sesión de motivación, sino que se consigue con una repetición diaria de una serie de comportamientos que nos harán tener resultados distintos. Entonces, dada esta visión general de que realmente nos hemos encontrado en un cambio desesperado, que eso nos ha provocado un miedo y ese miedo lo llevamos dentro y nos provocará una reacción todavía mayor al entrar en las empresas, hemos de tomarnos en serio la gestión del estrés. Y ahora os dejo con Ralph para que profundice un poquito más en el tema y luego volvemos con el programa integral de la gestión del cambio. Gracias, Cristina, por esta introducción global al tema. Nuestro segundo conferencista de hoy es Ralph Dellen. Ralph es nativo alemán y tiene más de 20 años de experiencia de negocios en empresas multinacionales, tanto en la industria farmacéutica como también en moda, automoción, agricultura e instalaciones industriales. Durante estos 20 años ha participado en salidas en bolsa, fusiones de empresas, reestructuraciones de negocio y negociaciones complejas, además de la definición e implementación de procesos y ha ejercido como directivo durante más de 12 años. Ha motivado y desarrollado personas, ayudándolas a superarse a sí mismas y a desplegar todo su potencial. En 2020 se ha asociado al equipo de NC Consulting y se ha introducido al coaching sistémico. Así que, sin más dilación, os dejo con la presentación de Ralph y Ralph, todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias, Paula, por esta introducción. Bien, pues aquí habéis visto pues, mi currículum. ¿Cómo es que hay tanta variedad de sectores? Es porque he trabajado en el controlling, en el área de finanzas, productividad, implementación de SAP, etc. Y bueno, muchas gracias hoy por estar ahí, por interesaros por un tema que realmente no es un tema muy sexy. El estrés, a ver si se me cambia aquí a ver, espera, quería pasar a la siguiente transparencia y ya no sé qué pasa aquí. Okay. Ahora funciona, perfecto. Quería hablar del estrés. Bien, todos sabemos cómo se siente el estrés. Todos sabemos que no nos sentimos bien con estrés. Normalmente es una experiencia bastante desagradable. Y por eso es un tanto más, digamos, un obstáculo de conectarse con una presentación que habla sobre el estrés, ¿no? Todos queríamos evitar el estrés y ahora hablamos del estrés. ¡Buah, qué rollo! Bien, pero el tema es, para entender el estrés, nos tenemos que mirarlo un poco desde fuera, no desde dentro, no desde la experiencia propia. Y cuando me lo miro desde fuera, primero lo puedo hacer con un sentido de humor, para que me pueda reír un poco de esto. Segundo, aprendo que el estrés no es algo que pasa de un momento al otro, sino que es un proceso que se desarrolla. Y normalmente me conecto con mis emociones negativas cuando ya he entrado bien en este proceso y ya ha pasado un tiempo. Entonces, cuando entiendo cómo funciona ese proceso, eso me permite anticiparme con detectar cuáles son mis síntomas de estrés y además también me permite relajarme un poco porque reconozco que estoy dentro de un proceso. Entonces, para empezar, vamos a ver primero... Ay, ¿qué pasó? Voy a compartir otra vez porque se ve bien, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hablar primero de la definición del estrés, ¿no? Entonces, aquí hay una definición que se ha cogido de una red de médicos y dice que es un factor físico, es un factor mental y es un factor emocional que produce una tensión física y mental.
Es muy importante reconocerlo porque así vemos que es un proceso integral, ¿vale? No solo es emocional, no, es que también pasa algo a nivel físico y a nivel mental. Y además está conectada con una reacción muy compleja al sistema neurológico y endocrinológico, ¿vale? Esto es la definición medicinal. Entonces, existe una persona, Hans Selye, que ya empezó a investigar científicamente sobre qué es el estrés en 1936, o sea, entre las dos guerras mundiales, ¿vale? Y su definición es más reducida, más sencilla, más fácil de entender. Dice que es una respuesta no específica del cuerpo ante una demanda de adaptación. Y esto está muy bien porque, ¿por qué tengo el estrés? Porque me viene una situación a la que me tengo que adaptar, ¿vale? Entonces tenemos la parte física, mental, emocional, endocrinológico y también la relación con el exterior. Bien, pues vamos a ver un poco qué pasa con el estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés de verdad? Pues para empezar, el estrés existe también como estrés positivo. Es cuando me levanto, cuando hago cosas, cuando me siento que soy creativo, que me muevo, avanzo, soy productivo, ¿vale? Y me encantan los dibujos animados, no sé si los conocéis. Esto eran Kelvin y Hobbes. Kelvin es un pequeño niño travieso y Hobbes es su peluche de tigre y los dos tienen conversaciones constantes. Y como están dentro de un estrés positivo, lo habéis visto, no se han quedado mucho rato aquí, ya se han ido a jugar porque lo están disfrutando. Bien, ahora, si hay un estrés positivo, también existe un estrés negativo. Y ahora todo el mundo está como, ahora va a hablar de ese tema que no lo vivo tan bien. Exacto. Pero vamos a mirárnoslo para entenderlo, ¿vale? Entonces, el estrés negativo es nuestra capacidad a reaccionar ante una situación cuando está limitada. Tenemos emociones negativas. Y en el peor caso, nuestro cerebro reptiliano coge el mando de nuestra conducta, ¿vale? Y es una reacción bastante, no lo quiero llamar primitiva porque también ha permitido a la especie sobrevivir, pero es muy reducida. Son las famosas 3 Fs, fight, flight or freeze. Huyo por mi vida, lucho por mi vida o me congelo por mi vida, pero siempre estoy en modo de supervivencia, ¿vale? Y más o menos se vive así, ¿vale? No es muy agradable. Bien, entonces, ¿qué más? Después de esta información, estrés simplemente es la incapacidad de responder ante una situación que se me da, ¿vale? Porque simplemente mi repertorio de respuestas está agotado. Y cuando tengo esto presente, a lo mejor me puedo relajar ante una persona que tiene una reacción de mucho estrés, sea yo mismo o sea otra persona, y puedo empezar a empatizar, porque de repente ya no me choca tanto su reacción o mi propia reacción, sino que puedo entrar en la empatía y decir, wow, esta persona está al límite, ahora mismo no tiene respuesta, ¿vale? Y eso ayuda también para ser un poco más autocompasivos con nosotros mismos cuando notamos que estamos estresados. Bien. Entonces, cuando pasa una situación que tenemos esa reacción de estrés, ya venimos viniendo por un proceso bastante avanzado. Y no podemos integrar lo que está pasando. Ahora, este impacto se queda ahí. Es una información que no puede ser integrada conscientemente, pero esta información se almacena en el cuerpo. Es importante tener esto en cuenta, porque si esto continúa con el tiempo, nuestro cuerpo empezará a dar síntomas. Nos va a hablar, decir, yo llevo demasiada carga a la que no hubo respuesta y empiezan a enfermar, ¿vale? Entonces, vamos a mirarnos ahora una curva que es de hecho, una institución medicinal, y es la curva donde ves en el eje vertical lo que es la productividad, el performance, y abajo en el nivel horizontal vemos el nivel de estrés, ¿vale? Y
vemos que hay una curva así, o sea, yo puedo soportar más estrés y mientras hay más estrés, hasta sube mi productividad. Pero luego llega un punto cuando el estrés aumenta, mi productividad empieza a decaer otra vez. Y antes de llegar a este punto, vemos que hay una franja bastante estrechita que es la zona de confort, ¿vale? Y a todos nos encanta estar en nuestra zona de confort. Ahora, aquí en esta zona de confort tenemos a Calvin y Hobbes con su nivel de estrés perfecto para sentirse productivos, creativos, estar en equilibrio, ¿no? Y tengo un poco todavía de reserva para aguantar más estrés y hasta aguantar un poco más mi productividad. Y es posible que entre vosotros hay muchos que dicen, bueno, yo de momento estrés nada, es más. O sea, ha venido la situación y a mí me encantan los retos, yo me he puesto en marcha y he trabajado más que nunca y además me siento súper bien. Digo, ojo, porque tú ahora ya estás también fuera de tu zona de confort y más tarde o temprano, posiblemente cuando te relajas, también te van a llegar síntomas porque has estado demasiado tiempo fuera de tu zona de confort. Entonces, cuando me paso todavía más, cuando paso este punto de equilibrio, primero viene, a partir del punto de equilibrio, viene la fatiga. Y cuando hay más estrés, paso de fatiga a estar exhausto. Y cuanto más estrés, empiezo a enfermar. Aquí no son tres, lo que se dice, sino es ill health, ¿vale? Es cuando empiezo a tener síntomas físicas, voy al médico porque estoy enfermo. Y más allá todavía, de repente viene lo que se llama el breakdown. Y el breakdown, de hecho, también se conoce como burnout. Es cuando llego al extremo de esta curva. Ahora, esa curva tiene dos extremos, porque también en la otra parte de la curva es cuando no tengo ningún estrés, cuando no tengo ningún estímulo, y eso también nos pasa a muchos ahora durante el confinamiento, la gente que no teletrabaja está en casa y no sabe qué hacer, no puede ir al trabajo, no pueden montar webinars online. Por ejemplo, alguien que tiene una peluquería o un mecánico de coches. No pueden hacer nada. Entonces, de repente, el estrés baja, también salen de su zona de confort y su productividad baja. Porque si estoy en casa esperando que pase esta situación que me impide hacer cosas, tanto da si bajo la basura hoy o si la bajo mañana o si la bajo cuando empieza a oler, ¿vale? Y cuando llego al otro extremo de esta curva es cuando se llama el bore out, ¿no? De hecho, es también un método en ciertas empresas de hacer bullying a las personas. Cuando quieren que se vayan y quieren evitar de pagarles el finiquito. Les pones una nueva oficina y tardan 3 meses hasta que llega la conexión de internet, hasta que les entregan el ordenador o el teléfono y la gente está ahí totalmente desconectado del resto, no saben qué hacer, pero tienen que estar presentes y se mueren, se marchitan, como una planta que no le des agua, ¿vale? Entonces, esta es la curva donde se relaciona el estrés y la productividad. Ok, bien, entonces hemos visto que el estrés afecta a nivel físico, puede empezar a sudar, se me seca la boca, peor no puedo hablar, puedo sentir corazón, se me respiración, dolor de estómago, ¿vale? A nivel emocional, ya de por sí me siento incómodo. Quiere decir que mi reacción ante los demás también es diferente como si vengo de una situación que estoy bien equilibrado. Puede ser más agresivo, puede ser más triste de lo normal, puede ser que estoy más asustadizo, etc. Pues todo esto influye. Bien. Entonces, ¿cómo llega el estrés? ¿No? Yo me doy cuenta cuando lo tengo, pero entonces se llama gestión de estrés. Eso cuesta mucho más que prevenir el estrés. Entonces, primero puede venir por un desequilibrio biológico, ¿vale? Somos lo que comemos. Realmente es muy importante. Si yo me alimento a base de pizzas, hamburguesas, patatas fritas y Coca-Cola, ya dentro de mi cuerpo hay un estrés biológico, bioquímico, para lidiar con esta comida basura.
Y una persona que se alimenta de manera equilibrada, que come vitaminas frescas, que come verduras, legumbres, carne, pescado, etcétera, va a ser ya de por sí mucho más equilibrado, ¿vale? Luego también pueden haber desequilibrios hormonales que contribuyen a un estrés, sobre todo la falta de sueño y falta de ritmo en el sueño, y también la falta de ritmo diario puede generar más estrés. Y también el consumo de toxinas. Y estamos hablando de tabaco en exceso, el alcohol en exceso y también muy importante, las sustancias que afectan a la psique. Porque durante esta fase de estrés del confinamiento que estamos pasando, el consumo de somníferos y de cosas que afectan la psique para que me pueda relajar ha subido, ¿vale? Y tienen efectos secundarios. Hasta se puede pues, crear hábitos que la gente empieza a pensar que si no me tomo el antiansiolítico ya no puedo, ¿vale? Y genera una adicción. También pues, puede ser la calidad del aire, la contaminación de la atmósfera puede generar un estrés físico-biológico. Ahora mismo en Barcelona tenemos la gran suerte que el aire está súper bien porque ya no hay tráfico y de ahí no viene, ¿vale? El estrés viene de otra parte. Obviamente, cuando mis relaciones con la familia, con los amigos o con los colegas no funcionan, no fluye, hay un conflicto, también genera estrés. Y también pueden haber causas orgánicos. No sé si alguien de vosotros conoce a alguien que tiene hiper o hipotiroidismo. Esas personas no están equilibradas a nivel emocional simplemente porque un desajuste hormonal. Por eso tienen que tomar la pastilla, ¿no? Y luego también hay una predisposición genética, pero en eso no vamos a entrar ahora. Vamos a ver un poco pues, cómo llega el estrés. Entonces puede venir de repente, ¿vale? Hay como una explosión. Hay un evento que es inesperado, es dramático y lo pasas en soledad y además no tienes respuesta, no tienes solución. Puede ser un accidente, puede ser un evento catastrófico, puede ser una sorpresa. Pues mira, los criterios de lo que ha pasado con el COVID, aunque más o menos era un tema que ya se anunciaba, pero lo hemos vivido más bien de manera repentina. Bien, luego también puede haber un proceso donde gradualmente me sube el estrés. Es literalmente la gota que colma el vaso. Y esto es por una saturación de conflicto durante un tiempo prolongado y además cuando yo tengo unas creencias inconscientes de que no puedo, no valgo, no sé qué hacer o depende de mi jefe, etcétera, que limita mi tolerancia, con lo cual limito la cantidad de respuesta que yo puedo dar ante una situación. Y sobre todo son situaciones repetitivas, las cuales crean una memoria de repetición. Y este punto es muy importante, lo que ha mencionado Cristina antes, se necesita la continuidad en incorporar un hábito sano, igual que un hábito negativo o una situación de estrés negativa se imprime en mí gracias a la repetición, ¿vale? Ok, bien, entonces, todos tenemos estrategias para evitar que nos sacan de nuestra zona de confort y es natural y todos lo conocemos, ¿vale? La primera estrategia es evitar y nos quedamos ahí esperando que la tormenta pase, ¿no? A ver si no me pilla el toro, ¿vale? Y también he aprovechado para poner aquí a Calvin Hobbes, ¿no? Viene el tigre y le dice, ¿ya tienes alguna idea para tu nuevo proyecto? Y dice, no, estoy esperando que me llegue la inspiración. No puedes encender la inspiración así tal cual. Tiene que ser el momento adecuado para estar en el estado de ánimo adecuado. Y el tigre le pregunta, vale, ¿y qué momento es este? Y responde Calvin, pues mira, el estrés, el pánico de último minuto, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Tenemos una fecha tope para entregar un proyecto y cuando nos ponemos realmente en marcha, pues mira, justo cuando no podemos esperar más, ¿no? Bien, la siguiente estrategia es me pongo en la situación del víctima, ¿no? Digo, no, yo aquí no tengo la culpa, ¿no? El problema viene de fuera, ¿vale? Y sobre todo es importante reconocer esto porque cuando estoy en la víctima está el concepto de la culpa. Y la culpa excluye la responsabilidad.
Y es una estrategia súper cómoda porque si yo soy víctima, ¿vale? Yo tengo derecho a quejarme de todo, a exigir de todo y no tengo que hacer nada. Es súper cómodo ser la víctima y también ayuda a que me quedo en mi zona de confort, no me tengo que mover, ¿vale? Bien, luego hay otra estrategia que es las estrategias que emplean los niños. Los niños siempre dicen, yo no tengo la solución tiene que venir de fuera, ¿vale? El problema está fuera de mí. Y esto es lo mismo, ¿no? Dice, oye, ¿qué, yo resoluciones? ¿Qué pasa? O sea, yo lo he hecho todo bien. ¿No? Yo no tengo que hacer nada, lo tienen que hacer otros. Y de hecho, muchas veces damos con una mezcla entre víctima y niño en los argumentos cuando la gente tiene estrés, sin que se percibe que están estresados. Y esto, por ejemplo, lo he visto mucho cuando he implementado SAP en las empresas. Los que habéis vivido ese proceso sabéis que no solo es instalar un nuevo software, no, esto es un cambio de procesos, es un cambio cultural en la empresa, cambia todo, es mucho más allá de lo que es el software. Entonces te encuentras que hay gente que ha estado trabajando a su manera con el software antiguo desde hace 20 años y ahora tienen SAP y de repente empiezan los problemas porque no se adaptan al nuevo programa, porque se quedan en su zona de confort y no quieren hacer ese esfuerzo. Porque es molesto. Entonces me dicen, mira, Ralph, yo llevo aquí 20 años, por ejemplo, gestionando logística. Y sí que es verdad pues, que alguna otra vez nos hemos equivocado, pero el tema ha funcionado siempre. Ahora, tenemos SAP y solo tenemos problema. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Yo o el software? Y están diciendo lo mismo. O sea, primero, soy víctima de un cambio y además la solución no está en mí, la solución viene de fuera. Alguien se tiene que ocupar de este software, pero yo he comprobado que lo he hecho todo bien, ¿vale? Todos conocemos esas reacciones. Y luego tenemos otro colectivo de gente que tal vez es más sensible, más susceptible, que normalmente tiene una gran capacidad de empatía y lo que puede pasar ahí es cuando interiorizo el problema exterior en mí y es cuando empiezo a sentirme culpable. Y eso también lo queremos evitar. Y se ve aquí otra vez el pequeño Kelvin, ¿no? Que ha roto a su tigre y se lo tiene que dar a mamá para que se lo cose y mira la cara de miedo que pone, ¿no? Y a nivel de adulto más bien se siente así. Esa foto la he encontrado y me pareció muy adecuada. Así que, ¿podemos preservar la zona de confort? Pues parece que no, ¿eh? O sea, la estrategia de que no tengo que hacer nada, la estrategia de que no es mi culpa, la estrategia de que tampoco es mi solución o que yo tengo la culpa, todo esto no funciona, ¿vale? Esto no funciona. Lo único que podemos hacer es realmente enfrentar el tema, porque no podemos escapar del cambio, y mucho menos del cambio que estamos viviendo aquí ahora. El Jorodowski dijo una vez, un conflicto que se queda sin resolver es como un disco rayado, te prohíbe pasar a la siguiente canción. Y cuando te lo miras así, dices, sí, es verdad, escuchando siempre lo mismo es aburrido, me gustaría escuchar una canción nueva, sí, pero tienes que pasar de una canción a la otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos afrontar este tema? Normalmente me quedo entre dos opciones. Puedo liderar o puedo reaccionar. Tomo yo el mando y prevengo, me adapto a la situación o hago de bombero apagando fuegos, ¿no? ¿Dónde tengo más estrés? Pues probablemente apagando fuegos, reaccionando, porque siempre voy detrás de lo que está pasando. Bien, entonces, os voy a poner unos escenarios post-confinamiento de la actualidad, ¿vale? Ahora mismo la emoción que es la más dominante es que hay una sensación de inseguridad generalizada. La gente está desequilibrado porque esto realmente es más que una crisis, tenemos una catarsis, ¿vale? La gente está en general con miedo, con ansiedad y estamos en la reactividad. No sabemos qué va a pasar, qué mando puedo tomar, etc. Hay personas que tienen mucho más trabajo ahora porque de repente lo tienen que hacer todo desde casa, donde a lo mejor tienen hijos, donde tienen un piso muy pequeño, etc. Y están
en la hiperactividad o tenemos gente que no puede hacer absolutamente nada y están paralizados. Y ambas cosas están fuera de la zona de confort. No estoy en mi zona de confort, con lo cual nadie está equilibrado, ¿vale? También tenemos que prever que posiblemente habrá una bajada del poder adquisitivo y vamos a seguir teniendo un futuro incierto, ¿vale? Porque lo que realmente nos ha pasado aquí es que se nos ha desconstruido la vida tal como la conocíamos. Y lo peor, o sea, lo puedes hacer, ¿vale? Pero el tema es, antes de deconstruir una cosa, tienes que facilitar una visión nueva, una visión que es apetecible para salir de mi zona de confort y ir hacia la visión del futuro. El problema es que esto aquí no ha pasado. De golpe se nos ha roto la vida como lo conocíamos y no hay visión de futuro todavía. Así que es todavía más importante que los líderes se pongan y empiezan a crear esta visión de futuro, ¿vale? Quiere decir que ahora mismo nadie está en su zona de confort. Y digo realmente nadie, o sea, yo, tú, nadie. Aunque eres un tipo de persona que con más estrés te activas y dices, mira, yo estoy en modo go, yo voy, yo hago, yo decido, yo no me dejo llevar por la situación, yo lo tomo en mis manos, pero es muy posible que en cuanto se calme un poco este ritmo, eh, habrá un impacto también sobre esas personas que ahora se han activado, ¿no? Hay lo que llaman la gripe del manager. Gente que está durante meses con un nivel de estrés brutal y cuando llegan las vacaciones o no pueden desconectar o cuando desconectan de repente les pilla una enfermedad y tienen que quedarse sus vacaciones en la cama. Porque de repente el organismo necesita el tiempo de descanso absoluto y enferman cuando bajan de estrés, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en una situación que enfrentamos a un cambio sistémico global. Quiere decir que la necesidad de adaptación y gestión sigue, no acaba, ¿vale? Es importante porque quiere decir que vamos a seguir estando fuera de nuestra zona de confort. Entonces, posibles escenarios durante los próximos 3 a 12 meses, es importante saberlo, porque los síntomas de estrés no necesariamente me vienen en el momento del estrés, pueden postergarse, ¿vale? Entonces, primero, hay una inseguridad, un desequilibrio en el comportamiento social de las personas, ¿vale? Muchos ya no están acostumbrados de verse con 60, con 100 personas en la empresa. Y lo vais a notar en vuestras reuniones, lo vais a notar en el consumo de los clientes y también lo que la empresa consume de los proveedores. Porque antes yo consumía pensando en reducir los gastos al máximo para maximizar mi beneficio. ¿Y qué he hecho? Pues he comprado en Asia, ¿vale? Y ahora mismo digo, oh, Asia, problema de suministro, posiblemente pues cierre de fronteras. Mira, a lo mejor voy a consumir más cercano para asegurar el riesgo de la cadena de suministro. Y también he puesto aquí la palabra consumo, porque os quiero recordar que mucha gente ha estado consumiendo ahora en casa a lo mejor algo para dormir mejor, tal vez ansiolíticos. Y lo que sí que se ha notado a nivel de consumo en los supermercados, todas esas tapas y cervezas que la gente no ha podido tomarse yendo a los bares, parece que una parte de este consumo se lo han llevado a casa. Quiere decir que también la gente ha estado dándole más al alcohol durante este confinamiento y parece ser que también el consumo de tabaco ha subido, ¿vale? Todos esos son temas que tenemos que tener en cuenta. Luego, no nos olvidemos, la mortalidad de este virus es muy por encima de otras pandemias y puede ser que ahora hay personas que además tienen que pasar por un duelo o por una pérdida, aceptar una pérdida de un ser querido, de un amigo cercano, o acompañan a amigos cercanos en su duelo. Entonces, esto se añade al estado emocional de las personas cuando tenéis que trabajar con ellos. Bien. Entonces, también posiblemente se podrá observar que aumentarán comportamientos obsesivos, por todo gatillado por ese miedo generalizado que está ahí.
O sea, obsérvate a ti mismo cuántas veces al día te lavas las manos. Ahora vuelves a la empresa y piensas, ay, todo donde voy a tocar me voy a contaminar. Y a lo mejor la gente va a pasar muchas veces al baño para lavarse las manos con jabón, hasta puede llegar a ser obsesivo. Luego también puede haber estigmatización. He escuchado casos en países donde el nivel de educación es más baja, donde han amenazado al personal del hospital porque han pensado, claro, esta gente es un foco de contagio. Es muy duro esto, ¿no? Y también ha pasado en España, ¿eh? O sea, que quede claro. Entonces, en general voy a poder observar una bajada de concentración y un aumento de dispersión. Y todo esto no me sirve para mi productividad. Puedo encontrar personas que están en la apatía o en la hiperactividad, ¿vale? Gente que cuando quieren volver al trabajo les tengo que frenar porque están haciendo lo que sea solo para estar activo y sentirse bien. Otra gente ya es mucho menos activo de lo que antes y les tengo que decir cada cosa que tienen que hacer. O sea, va a cambiar la forma de cómo tenemos que gestionar la empresa, ¿vale? Y también va a haber un aumento de, no solo de conflictos entre personas, sino también de accidentes. Y yo mismo lo he observado justo ayer, he bajado a la calle, mi semáforo de peatones estaba en verde, el semáforo para los coches estaba en rojo, solo había un peatón yo y solo había un coche que venía y yo no sé dónde estaba ese conductor, pero es que no ha visto ni la luz roja para él, no ha visto ni el peatón que era yo, no ha visto nada y de poco me atropella. Porque no estamos centrados, estamos dispersos y se verá. Por eso también muy importante los cursos que ofrece NC Consulting sobre lo que es la seguridad vial. Eso también es un detalle que ayuda a la gente a volver a centrarse y establecer más seguridad, ¿vale? Entonces, claro, dentro de ese escenario, quien lleva la empresa dice, y la productividad, ¿no? Y ya no hablo de rentabilidad, hablo de productividad, ¿no? ¿Dónde está todo esto? Bien, entonces, no es para hacer pánico, pero para ayudaros a poder ver un poco cómo se somatiza el estrés, para poder observarlo en las personas, ¿vale? Lo primero del estrés que se nota es temas de insomnio, ¿vale? Si la gente no duerme bien, tampoco van a estar muy productivos en la empresa. Mucha gente con intestino irritable van a ir más al baño. A lo mejor alguien de vosotros ya lo ha podido observar en sí mismo de que la digestión no es la misma, sea por falta de movimiento o sea porque inconscientemente yo estoy con el estrés de esta situación, ¿no? Se te puede caer más el pelo también, ¿no? A pesar de que llevamos 2 meses sin ir a la peluquería, pero bueno, puede pasar. Puede aparecer síntomas en la piel, ¿no? Que la gente dice, mira, tengo una neurodermitis o tengo pústulas o tengo no sé qué, esto es rojo, pica. Puede ser que es una somatización del estrés, ¿vale? Puede haber enfermedades cardiovasculares también y hasta enfermedades autoinmunes y también pueden llegar burnouts más en adelante. Lo digo no para pintarlo todo negro, sino para dar herramientas para poder reconocer estos síntomas cuando pasan en la empresa, ¿vale? Entonces, la empresa, ¿qué puede hacer? ¿Vale? Y aquí hay 3 ejes estratégicos sobre el cual la empresa tiene que empezar a actuar. Lo primero es la seguridad. Luego necesito la eficacia y también necesito la motivación. Esas 3 cosas van ligadas, van juntos. Vamos a empezar con la seguridad, ¿vale? Para que esto sea efectiva, necesito trabajar a 3 niveles. Y aquí se me ha ido el orden de lo que he puesto en la presentación. Pero bueno, vamos paso por paso. Primero, establecer políticas, establecer y definir procesos antes de empezar a actuar, ¿vale? Y os comento un ejemplo que ha pasado aquí recientemente. Hay una fábrica que procesa carne aquí en Aragón, que tienen en todos los turnos que trabajan unos 1.500 empleados y con toda la buena voluntad les han ofrecido a todo el mundo, vamos a testar quién ha pasado el COVID, quién lo tiene, quién está sano, etcétera, para evitar que haya más contagio. Con toda la buena voluntad.
han llamado masivamente para que la gente venga a hacerse el test. ¿Y qué ha pasado? Pues entre los que han venido ha habido gente que tenía el COVID. Y se han amontonado tanto que desde la espera para el test hubo nuevos contagios, ¿vale? O sea, esto ha sido una buena intención, pero sin una definición, sin informar bien y sin definir un proceso, y ha tenido justo el efecto contrario a lo que se quería, ¿vale? Luego también pues, se necesitan implementar esas medidas y se necesita material, ¿vale? Probablemente vais a distribuir en las oficinas pues, ¿cómo se llaman? Los dispensadores de desinfectantes para las manos, también en los baños, posiblemente pues, habrá mascarillas. El tema del open space que se ha hecho tan moderno en los últimos años probablemente se habrá acabado y ahora hay que poner mamparas para que la gente no se escupe el virus, etc. Y tercer punto, lo más importante, coherencia. Se tiene que adaptar la comunicación y la actuación a la situación, ¿vale? O sea, los que comunican, establecen las políticas, tienen que cumplir con lo que están diciendo, ¿vale? Bien, entonces, siguiente es la eficacia. Toda empresa es diferente, habrá individuos que vuelven, a lo mejor equipos, grupos, turnos enteros en fabricación, todo esto se tiene que gestionar, ¿vale? Hay que organizar bien este retorno y sobre todo antes de hacer venir, establecer criterios, cómo se hace y comunicar esos criterios. Sobre todo, mantener una flexibilidad máxima ante la situación personal, porque hay gente que pues sí que quieren volver al trabajo, pero tienen los niños en casa y no saben dónde dejar a esos niños, porque el colegio no vuelve a empezar para ellos hasta septiembre y no pueden salir de casa, con lo cual, o que tienen que ocuparse de algún otro familiar, etc. Tener la máxima flexibilidad para facilitar este retorno, sea de manera virtual o sea de manera presencial, ¿vale? Y sobre todo, habrá que redefinir los objetivos de la empresa. Tengo que ponderar lo que es la rentabilidad versus la continuidad, ¿vale? Y probablemente, ahora que vamos a comprar más cerca para asegurar el suministro de producto, probablemente se me va a comer algo de rentabilidad y tengo que ponderar esto. Y sobre todo, tiene que ser con una comunicación clara y coherente, ¿no? Hasta puede incluir decir, mira, no sabemos todo lo que va a pasar. Estamos actuando con el máximo de nuestros conocimientos y puede ser que nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, lo vamos a comunicar y entonces vamos a implementar otras medidas, ¿vale? Bien, entonces, por parte de la dirección, ahora empieza una nueva manera de liderar, de gestionar y sobre todo de motivar al personal. El teletrabajo ya ha venido para quedarse. Esto es importante porque también hemos visto en la crisis que permite una flexibilidad que puede salvar la vida de la empresa. Pero ojo, hay un virus ahí fuera. Y no estoy hablando del COVID-19. No. Hay virus informáticos. Y es muy importante de también mantener a punta la informática para que pueda seguir haciendo teletrabajo, ¿vale? Que no me venga otro virus por esta vía. Ok, y luego también necesito tener un plan de contingencia porque puede haber posibles bajas en el futuro. Puede haber bajas pues de corta duración, porque alguien tiene que ir a un entierro, alguien tiene que acompañar a alguien al médico, porque necesitan cuidar de sus hijos, o también puede ser que alguien enferma con esos síntomas que os he enseñado en unas transparencias antes, y puede haber más bajas, ¿vale? Hay que tener esto presente y tener un plan de contingencia. Y sobre todo, transmitir seguridad, ¿vale? Lo más importante para los líderes es trabajarte a ti mismo para que tú te sientas más seguro y lo transmites. Y puede ser que te sientes súper seguro, más seguro todavía que nunca. Pero ojo, si esto es una capa de protección inconsciente para para gestionar tu propio miedo, los demás lo van a sentir. No puedes engañar a la gente. O sea, vosotros habréis notado en esta presentación misma que yo sé de lo que hablo, ¿vale? Que yo he hecho esta presentación y varias veces y sé de lo que hablo. Si yo no estaría seguro, si esto fuera una presentación que hoy la hago por primera vez y no es la mía, me lo notaría. Es porque yo no transmitiría esa seguridad
que hoy estoy transmitiendo, ¿vale? Y lo mismo pasa a nivel de liderazgo en las empresas. Bien, entonces, respecto al individuo, ¿vale? ¿Cómo puedo motivar al individuo? Porque los recursos humanos son los recursos más apreciados que tengo en la empresa. Lo primero es, no hay que esperar, no te esperes hasta que el gobierno diga lo que podemos hacer, ¿no? El mejor momento es coge el volante ahora y actúa. Coge el volante y conduce tú, ¿vale? Tienes que empezar a comunicar y a actuar sobre todo con coherencia, porque la coherencia da seguridad y es lo que tienes que transmitir. Hemos visto a lo largo de esta presentación que el estrés gatilla actividad del sistema nervioso central, lo cual lleva a una reacción emocional y esto me afecta a nivel cognitivo. Y todo esto no lo quiero, por lo menos no gatillado por el estrés, porque me afecta directamente en la productividad. Y yo lo que necesito ahora es ser productivos. Entonces, el ser humano es cuerpo y psique, son las dos caras de la misma moneda. Con lo cual, para motivar a la persona, es lo que tengo que hacer, ¿vale? Tengo que facilitar cosas para su cuerpo, que es ejercicio, es movimiento y también es alimentación, ¿vale? Y pueden ser pequeños detalles como que, no sé, a lo mejor pongo cestas de fruta en las oficinas y con un cartelito que dice que está desinfectado y si uno toca una fruta, por favor, quédatela y no la devuelves a la cesta, etcétera, para temas de higiene. Algo así, ¿vale? Y la psique también, ahí están mis emociones. La primera emoción que busco cuando la emoción generalizada es el miedo es la coherencia, la seguridad, ¿vale? Y eso también lo tengo que transmitir. Y también son sensaciones y es también la alimentación, porque sabemos que, sobre todo los que tenéis una intolerancia al gluten o, por ejemplo, a la leche, sabéis que si tomáis esto y tenéis una reacción no alérgica, no, de intolerancia, os cambia el estado de ánimo. Hoy ya se sabe, está científicamente comprobado, que lo que es mi digestión, lo que son los intestinos, influyen directamente en mis emociones como persona. Es el segundo cerebro que tenemos, ¿vale? Así que también muy importante la alimentación. Y sobre todo es que facilito el empoderamiento individual de la persona, porque cuando la persona tiene herramientas para volver a empoderarse, se siente más seguro de sí mismo, ya deja de ser el bombero. Y son pequeños ejemplos. Durante este confinamiento, yo he ido al supermercado y he ido, no porque necesitaba algo, no, he ido porque yo me quería sentir que yo todavía puedo salir y puedo ir al supermercado y decido yo lo que yo me compro. Porque me da una sensación de que todavía yo decido algo, donde aquí tenemos una situación que el gobierno decide de todo y cada día cambia de opinión, cambia de criterio y por eso han perdido la confianza de las personas, ¿vale? Bien, ok, pues hasta aquí hemos llegado y ahora es el momento de las preguntas. Muy bien, Ralph, muchas gracias por esta magnífica explicación. Vamos a pasar al turno de las preguntas. Las primeras van para ti. Jorge pregunta, ¿cómo las empresas se pueden anticipar y diagnosticar a estas personas, entendidas como el estrés, si las emociones son tan mal vistas ante el trabajo? Y después, ¿cómo puede la propia persona entender que está en un estado de estrés si hay personas que no pueden trabajar sin estrés? Okay. Vamos primero con la primera parte de la pregunta. Yo no soy político y no puedo recordar tantas cosas. ¿Vale? La primera parte era que aparentemente las emociones están mal vistas en el trabajo, ¿no? Sí, correcto. Vale. Sí, yo creo que no todas las emociones, porque cuando la gente es alegre, cuando la gente entretiene, cuando la gente transmite felicidad, eso también es una emoción y no está tan mal visto. Pues lo primero que se puede hacer es dar una información como yo os he dado aquí en este webinar y explicar cómo se desarrolla el estrés y qué le pasa a una persona que tiene estrés. ¿Qué produce en esta persona? Porque si lo veo en el otro, también me puede pasar a mí, ¿vale? Y es a través del conocimiento aumentar la aceptancia de una reacción emocional en el trabajo, porque somos
somos personas, es así, ¿vale? Y sobre todo, con este conocimiento también puedo tener más autocompasión conmigo mismo, porque si yo entiendo lo que está pasando cuando yo me sorprendo por una reacción emocional negativa, porque le grito a uno, pues a lo mejor digo, wow, espera, lo que he aprendido con Ralph, tal vez ahora yo tengo estrés y no me he dado cuenta, porque yo tengo una reacción brusca. Por ejemplo, a mí me pasa cuando entro en hipoglucemia, cuando no he comido lo suficiente y necesito comer, me pongo agresivo, ¿vale? Y se siente súper natural, ¿vale? Y tengo la mecha así de corto y me pongo como un perro ladrador, ¿vale? Pues sabiendo que estoy en esto, que tengo hipoglucemia, que sé que produce unas reacciones en mí, los puedo observar y antes de sacarlos, puedo decir, wow, espera, cálmate un momento y le puedo decir a la persona que tengo delante, disculpa, necesito comer algo. No quiero que me veas con una reacción agresiva, ¿vale? O digo, mira, me retiro 5 minutos y luego vuelvo, ¿vale? Y eso es lo que me da esa capacidad de conocer el proceso del estrés y las reacciones físicas. La segunda parte de la pregunta era... Es cómo puede la propia persona entender que está en un estado de estrés si hay mucha gente que no puede trabajar sin estrés. Vale. Pues esto es una creencia, ¿vale? Todos necesitamos un cierto nivel de estrés para ser productivos, ¿vale? Que es nuestra zona de confort. Y normalmente cuando estoy en mi zona de confort, no lo siento como una presión, sino más bien estoy en un flow, ¿vale? Personas que necesitan muchísimo estrés para sentirse productivos, probablemente es una emoción del inconsciente que les hace creer esto, que cuando se relajan pierden el control. Pero esto ya es otro tema, esto ya entra más bien en el coaching con la kinesiología para trabajar esos temas que me influyen desde el inconsciente y son frenos. Porque las personas que necesitan mucho estrés para ser rentables, a lo mejor conocéis, pero ¿a quién le gusta trabajar con ese tipo de personas? Es que te cansa, te drena muchísima energía. Con lo cual, hasta también para esas personas sería bueno pues hacer un tipo de formación para que puedan conectar con sus síntomas de estrés antes de estar dentro del estrés. Y eso es la prevención del estrés. Por eso es tan importante la prevención, porque está directamente ligado con la productividad. Perfecto, Ralph. La siguiente pregunta va para Cristina. ¿Quién son las personas que tienen más o menos facilidad para salir del estrés? Bueno, las personas que tienen más o menos facilidad. Esta es una pregunta un poco ambigua, más o menos. Sí que es cierto que hay personas que están más preparadas para el cambio. ¿A qué es debido? Bueno, hay personas que durante toda su vida han estado en una zona de confort, han estado sobreprotegidos a lo mejor por sus padres, han estado viviendo en el mismo sitio, han estado en el mismo colegio, han estado, bueno, pues debajo de unos padres, una familia muy protectora. Entonces esa persona no está acostumbrada a los cambios, no está acostumbrada a afrontar el cambio como algo positivo, ve el cambio como una amenaza. Estas personas probablemente les va a costar mucho más el salir del estrés o de un impacto como el que hemos tenido ahora mismo con el COVID-19 que una persona que, pongamos el caso, una persona que ha estado viviendo en diferentes nacionalidades, que sabe distintos idiomas, que a lo mejor sus padres tenían que viajar y tenían que estar pues, con una persona u otra de la familia, que han estudiado fuera, que han encontrado varios trabajos. Las personas no son nerviosos, ni son tímidos, ni son... tenemos los comportamientos están aprendidos. Es decir, cuando una persona cree que es nerviosa, nunca va a poder salir de ese estado. Cuando una persona cree que no puede, nunca va a poder salir de ese estado de estrés. Nosotros hemos de hacer entender a las personas, y por eso nuestro método trabaja a través de la neuroplasticidad, que nuestra estructura cerebral, nosotros nacemos con una estructura.
Esa estructura es como el hard de un ordenador, al que le vamos a poner un software que son los programas. ¿Y los programas qué son? Las creencias, los valores, las capacidades. Entonces, dependiendo de cada una de las personitas que tengamos delante, pues tenemos que ver si esa persona tiene la capacidad para hacer el cambio de una forma más rápida o de una forma más lenta. Entonces, nosotros en nuestros programas estamos trabajando a través de lo que, como muy bien ha dicho Ralph, en el neuroliderazgo, es decir, la persona se ha de autoliderar. No podemos estar motivando a nuestros trabajadores o a nuestras personas constantemente. Hemos de darles las herramientas para que ellos se automotiven, para que ellos se autolideren. Como bien ha dicho también Ralph, nos vamos a encontrar personas que están en la zona de confort y les gusta ser víctimas. Ahí vamos a tener un trabajo mucho más laborioso, porque la víctima tiene una intención positiva de ser víctima. Cuando yo soy víctima de algo, soy pobre de algo. Es decir, si soy víctima no tengo capacidad, no puedo hacer nada. ¿Y qué obtengo? Pues obtengo pues, más atención, más cuidado. Entonces, toda víctima tiene una intención positiva, aunque ella no sea consciente de que es víctima o de que está en esa situación, ¿no? Entonces yo diría que el líder o la persona que lleva un equipo ha de ser consciente de la persona que tiene delante, ha de conocerlo, ha de preguntarle, ha de interesarse y a partir de ahí con cada una de las personas se ha de actuar de forma distinta. Nosotros tenemos una metodología que es el reset, donde ¿qué hacemos? Hacemos reflexionar a la persona, la conectamos con sus emociones, le damos las técnicas, pero no olvidemos una cosa muy importante, que la neuroplasticidad es que a partir de unos comportamientos distintos adquirimos unos hábitos distintos. Es decir, si yo a través de unos hábitos estoy consiguiendo resultados que no quiero, me estoy estresando, tengo que cambiar mis comportamientos y a base de la repetición, 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 conseguiré hacer un cambio de hábito y salir. Y a lo mejor irme de una situación de distrés, ¿no? Que es el estrés negativo, a un eustrés, que es cuando yo estoy utilizando un estrés sano. Es decir, el estrés es la fuerza que me empuja a la acción. Ese es el sano. Entonces, a través de la repetición de los comportamientos, llevaremos a la persona a unos hábitos distintos y a unos resultados distintos. Pero, por supuesto, la persona ha de estar preparada, la persona ha de querer, y yo como líder tengo que tener la capacidad de empatizar con él y darle la herramienta, la comprensión y la compasión y el tiempo que esa persona necesita para hacer este cambio de hábito. Y cada uno tiene su ritmo y su velocidad. No podemos forzar a las personas porque entonces iría en contra del ayudarnos, ¿no? Y del estar a su lado. Muy bien, muy relacionado con lo que acabas de explicar, nos preguntan que en cuanto al empoderamiento para la gestión del estrés, ahora y en la post-pandemia, ¿qué se le debería de enseñar a cada individuo o colaboradores de la empresa? ¿Eso me preguntas a mí? Sí, Cristina o Ralph. Vale, sí. Mira, tenemos de hecho dos cosas preparadas. Para esto, lo primero os voy a enseñar lo que... ¿no? A ver. Si me sale. Ahora. Hemos preparado una formación que voy a por el bioestrés prevención, ¿vale? Hay dos elementos claves en eso. Primero, el bio, porque son herramientas que son totalmente naturales. Para esto, necesito el polipapel para hacer tus apuntes. Disculpa, te escucha entrecortado. Ah, no sé si vale, es internet. Sí, vale, pues... Perfecto. Ahora bien. Vale, pues entonces la bioestrés prevención es toda una caja de herramientas que ponemos a disposición del individuo para que lo practique. Lo único que no enseña es la propia continuidad. O sea, es una caja de herramientas que es fantástica, que te permite hacer un montón de cosas, pero si no lo sigues practicando, no vas a tener resultados. Entonces, esto es lo primero, que se conozca la caja de herramientas. Entonces, dentro de esto,
con esa caja de herramientas le ofreces a la persona que se puede volver a empoderar para reconocer su propio proceso de cómo gestiona, cómo metaboliza el estrés y reconocer sus síntomas. Son ejercicios para conectar con cómo te sientes cuando estás bien, como igualmente conectarte con cómo te sientes cuando no estás tan bien. Identificar dónde está esto en el cuerpo, porque esta toma de conciencia ayuda mucho a prevenir el estrés, porque lo que queremos es la prevención, no queremos la gestión del estrés. La gestión del estrés es un concepto diferente. La prevención es prevenir es mejor que curar, ¿vale? Entonces, a partir de, digamos, de esa transición de un conocimiento teórico sobre lo que pasa, parte de esto que habéis visto aquí, después de ejercicios y ejercicios, ¿vale? Primero son los ejercicios de yoga holístico, ejercicios muy sencillos, no vas a sudar, no tienes que cambiar la camisa cuando los haces, para la gente que no hace ningún ejercicio, pero si los aprendes simplemente para energía, para calentar los motores, para llevar oxígeno a todas las partes, moviendo todas las partes que necesitas de la batería, los ejercicios que puedes hacer son 8 a 10 minutos por la mañana, ¿vale? Y parte de esto lo puedes hacer también cuando estás otra vez en la empresa. Te vas al baño y haces estos ejercicios 2 o 3 veces en 3 minutos para volver a conectarte con el cuerpo, ¿vale? Los siguientes son ejercicios de la sofrología que ayuda a regular tu sistema nervioso. Súper importante. A través de la respiración puedes controlar tu cuerpo como no te lo imaginas. Los que hacen yoga o, por ejemplo, también los de vosotros que hacéis buceo, lo sabéis perfectamente como la respiración es un elemento clave para controlar mi nivel de estrés, de actividad física. Hay ejercicios también de biodinámica para volver a centrarse y para volver a arraigarse. Por ejemplo, cuando habláis con un osteópata de una persona que ha tenido un accidente en moto o de bici, o lo que sea, pues va al osteópata porque dice, mira, me duele por el impacto, no sé qué. Entonces, hay 2 componentes. Una es el shock físico que ha recibido, pero puede ser que detrás de esto se le queda un shock emocional. Y este shock emocional te descentra y te tienes que volver a centrar. Y esos son ejercicios que tú mismo los puedes hacer para volver a centrar. Después hay ejercicios de la comunicación no violenta, ejercicios sencillos que los empiezas a repetírtelos como un mantra y la próxima vez que tienes que hablar con un colega, con tu jefe, con un cliente, con un proveedor, te acuerdas de cómo formulo yo mi demanda o mi respuesta. Esto va a tener el efecto que el otro empieza a aprender que cuando viene a hablar contigo no tiene que tener una situación de estrés porque no se siente atacado, con lo cual facilita también la conexión con las personas. Hay ejercicios también sistémicos donde utilizo el método de la programación neurolingüística simbólicos y también si ya te desvías mentalmente por el estrés que tienes, empieza a controlarlo y desvíate hacia algo positivo. ¿Vale? Son un montón de pequeñas herramientas, de ejercicios que también utilizo en consulta. No solo hago coaching, también hago terapia y funcionan. Es una maravilla lo que funciona. Y es aprender todo esto. Y la formación esta la damos online, presencial, la semana que viene, el 18 y el 19 de mayo. Son 2 horas durante 2 días y así también da tiempo para aprender y repetir los ejercicios, integrarlos y el día siguiente aprender el siguiente set sin que sea demasiada información. ¿Vale? Esto es una parte. Y ahora Cristina nos va a explicar la otra parte, que es la repetición, para integrar todo esto como un hábito para que te sirva realmente. Muy bien, pues ahora antes Cristina has comentado que es importante hacer formaciones integrales. Entonces la pregunta sería cuál es la importancia o por qué hay que hacer un programa integral y cuál es la figura, ¿no?, que tiene que acompañar este programa. Bueno, como he comentado, el cambio de hábito
no se puede hacer en una sola actuación. Entonces, a lo largo de los años hemos experimentado que en nuestras formaciones, cuando hacíamos formaciones únicamente puntuales de una acción, a lo mejor eran formaciones de unas 8 horas, las personas quedaban muy concienciadas, las personas tenían muchas ganas de hacer un cambio, pero luego a las 2 semanas ese cambio se iba desvaneciendo poco a poco. Entonces, es muy importante que en el proceso de cambio haya una persona, sea una persona que esté dentro de la empresa o una empresa que acompañe a estas personas en acelerar el cambio. Es decir, aquí, bueno, a la izquierda ven unas letras que pone CHO, es Chief Happiness Officer. Es una figura que es una nueva figura en la empresa que puede ser externa o puede ser interna, porque hay empresas que no se pueden permitir el lujo de tener esa figura dentro de la empresa, pero es la persona que va a acompañar a las personas en el proceso de cambio. Nosotros, como ha dicho muy bien también Ralph, nos dedicamos también a la seguridad vial y nosotros dentro de las empresas, además de dar seguridad vial, bueno, hay un grupo de personas que son testimonios, son personas que nos ayudan a ir implementando todos los programas que nosotros estamos impartiendo en las empresas y son personas que dan ejemplo en el día a día para que todos los demás hagan un copiar y pegar. Nosotros hemos elaborado concretamente para pasar de la curva del miedo que hemos visto que se mantiene durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y queremos que baje hasta el mes de diciembre, hemos hecho un programa específico para acelerar el cambio, Stop Miedos. Es un programa de adaptación emocional al cambio para la prevención de los riesgos psicosociales que tiene como objetivos minimizar los efectos del miedo, acelerar los procesos de cambio y reducir el impacto de los cambios sobre la salud, el bienestar y la productividad de las personas. Este programa es un programa de actividades que está basado en lo que he explicado hace un ratito, que es el modelo de neuroaprendizaje, para desarrollar las competencias necesarias que las personas necesitan para acelerar estos procesos de adaptación al cambio. ¿Qué beneficios podemos tener con estos programas? Este programa mejora el bienestar de las personas, mejora la salud física y mental de las personas, reduce el estrés y la ansiedad, disminuye el absentismo. Muy importante, ¿cuantísimas personas están actualmente de baja o sin ir a trabajar provocadas por el shock del COVID-19 o por el shock del miedo, ¿no? Mejorar relaciones entre los miembros del equipo. Las personas, como muy bien decía Ralph, únicamente el estrés no ha acabado. Es decir, las personas llevan un estrés acumulado que todo ese tiempo de ir, dijéramos, procesando unos pensamientos que no son adaptados a la realidad, porque muchos miedos son fantasías que nosotros realmente generamos en nuestra mente y que nunca llegan a pasar, todos esos pensamientos, todos esos impactos se irán potenciando a los 3, 6 o 9 meses. Mejora también el clima laboral, mejora la adaptabilidad, mejora la capacidad para reacción ante el miedo, mejora, evidentemente, la productividad. El programa consta de 5 actividades. La primera son actividades cortitas, son programas basados, vuelvo a repetir, en el modelo de neuroaprendizaje. Son programas con 5 actividades de 1 horita y media, bueno, o 2. En la primera actividad que trabajamos, yo y el cambio. Concienciar de las fases del cambio, es decir, cómo estoy yo reaccionando frente al cambio. ¿Qué es el cambio para mí? De hecho, el cambio es vida y lo que hemos de implementar en las personas es cambiar la creencia. Para las personas, el cambio es una amenaza. Vamos a cambiarlo. El cambio es vida, el cambio es riqueza. Cuando tenemos varias personas que piensan diferente y que hacen que cambies de idea o hacen que veas cosas distintas, es mucho más enriquecedor. Todos los cambios, el aprender un idioma, el cambiarte de vivienda, el cambiarte de escuela, el conocer personas nuevas, todo cambio es riqueza. Hemos de cambiar, muy importante esta primera actividad. La segunda es la autoconciencia. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis valores? Y esto, ¿a qué estado me lleva?
cómo estoy yo ahora mismo en relación a cómo soy. En la tercera vamos a dar herramientas para la autorregulación, para regular el cuerpo y las emociones, el diálogo interno positivo. ¿Cuántas personas me dicen es que no puedo parar este diálogo interno, no puedo parar estos pensamientos que me están destruyendo, ¿no? Y la presencia. La presencia es muy importante y la tenemos muy poco trabajada. Únicamente existe el presente. ¿Qué es lo que nos hace estar en el pasado y en el futuro? El pasado ya no existe y el futuro no lo sabemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos no adaptativos, cojámoslos y a través de una serie de ejercicios que enseñamos, hemos de venir a la presencia, al aquí y a la hora. Y en aquí y ahora no hay miedo, simplemente hay presencia. En este curso que ha anunciado Ral, que vamos a hacer inmediatamente, os vamos a dar unas herramientas buenísimas también para estar en presencia y para empezar a trabajar toda la emoción del cambio y del miedo ante el cambio. La cuarta actividad es gestiona tu crédito. Hábitos saludables antiestrés. Cuando yo me levanto por la mañana tengo un crédito energético, un crédito de ilusión, de motivación, de ganas, de estrés positivo. Cuando yo a primera hora de la mañana, en lugar de tener mi mente focalizada en lo que yo quiero crear ese día o en lo que yo quiero tener ese día, la tengo focalizada en los mismos pensamientos repetitivos diarios de voy a perder el trabajo o no sé, voy a coger el coronavirus o lo que sea. Ese pensamiento no es lo mismo un pensamiento de voy a tomarme un café y voy a disfrutar de él a un pensamiento de voy a coger el coronavirus o voy a perder o qué hago hoy, o ante un pensamiento no adaptativo, el crédito energético es brutal, o sea, nos quedamos sin energía. Solamente tienen que observar, en un momento dado que yo tengo una discusión acalorada, ¿cómo me quedo? Si yo tengo un disgusto, ¿cómo me quedo? Energéticamente, totalmente, mi crédito del día ya ha desaparecido. La actividad quinta, yo y los otros. Enseñar a las personas a tener una comunicación asertiva. Es un hilito muy, muy delgado pasar de la asertividad a la agresividad. Cuando las personas retienen por miedo a expresarse, por miedo a comunicar, en el momento que se comunican pasan de la pasividad o del control a la agresividad directamente. ¿Y cómo gestionar el conflicto? Es decir, yo también el miércoles voy a dar un webinar que van a recibir información en el que hablo de conversaciones poderosas, el poder de conversar. Bueno, con este programa que está hecho para hacerlo en 5 meses o 4 meses, es un programa, bueno, pues como de shock ante este cambio y para que las personas puedan fluir en la curva del cambio de la manera más rápida posible y más sana posible. Y bueno, yo casi que lo dejaría aquí. Espera, vamos a pasar. Vale, aquí es un poquito nuestra metodología, ya le he explicado un poquito antes, la metodología RESET. Nosotros cuando pasamos de una competencia no deseada o de un comportamiento no deseado a un comportamiento deseado, es una metodología elaborada por NC Consulting, donde el primer paso es hacer reflexionar a la persona, es decir, si soy una persona impulsiva, si soy una persona sufridora, si soy una persona nerviosa, hacerle reflexionar sobre esta incompetencia que tengo. Emocionar significa conectarle con voy a ser una persona segura, voy a ser una persona serena, hacerle visualizar hacia dónde quiero ir, de la incompetencia a la nueva competencia que quiero tener. Y luego saber, es darle herramientas a la persona para hacer el paso. Cuando esta persona tiene ya las herramientas, vamos a experimentar. Yo siempre digo que NC Consulting os puede dar la reflexión, os puede conectar a través de una visualización, de una hipnosis, de un pensar, ¿no? En cómo me voy a sentir cuando yo pase de esta incompetencia de ser una persona sufridora a ser una persona serena, por ejemplo, o de un estrés insano a un estrés sano. Puedo dar herramientas, pero la experimentación y la transformación depende de las personas. Es decir, cuando yo ya tengo las herramientas, yo ya no puedo hacer nada más por esas personas. Las personas tienen que ser responsables y estar suficientemente automotivadas
Para experimentar significa poner en práctica las herramientas que damos. Pueden ser herramientas tan fáciles como respirar bien, como procesar pensamientos adaptativos, como cualquier herramienta que se pueda dar en cualquiera de los cursos que nosotros o el programa que podamos enseñar. Pero el experimentar hasta llegar a transformar depende de las personas. Bueno, casi que ya lo vamos a dejar aquí. Yo les animo a que, en primer lugar, prueben el programa que tenemos ya lanzado, porque es una formación muy rica, puntual, de 2 días intensos para aprender herramientas que ya van a notar un cambio de un antes y un después. Y personas que realmente quieren implementar en sus empresas un cambio en las personas a nivel más masivo, yo recomiendo este programa de 5 actividades para que en diciembre todas las personas estemos moviéndonos en un estrés sano, un estrés productivo y que realmente desde la visión empresa pues empecemos a cuidar a las personas, que es lo más valioso que tenemos. Sin personas no hay empresa, no hay éxito y no hay resultados. Pues finalizado el turno de preguntas, me gustaría agradecer a nuestros conferencistas de hoy toda la temática expuesta y por el chat también agradecen la riqueza de las respuestas. También recordaros, como comentaba ahora Cristina, que el próximo lunes y martes 18 y 19 de mayo tenéis una cita con Ralph en el curso de formación presencial online Bioestrés de Prevención de 7 de la tarde de 5 de la tarde a 7 de la tarde, hora de España. Y también recordaros que podéis contactar con nosotros para cualquier duda o consulta a todos estos contactos que estáis visualizando en la pantalla y que este webinar será publicado en nuestro canal de YouTube. Así que sin más dilación, muchos saludos, gracias por su asistencia y nos vemos en el curso de Ralph. Besos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta pronto. Adiós.